Hay una película titulada Cadena de Favores. ¿Quién la ha visto esa película? Sí. Cadena de Favores. Hay un niño que, inspirado por lo que No voy a hacer spoiler, no voy a decir cómo termina para que la podáis ver luego tranquilamente, los que no la hayáis visto, ¿no? Pero hay un niño que, inspirado por lo que un profesor les está enseñando, tiene una idea y es ayudar a 3 personas, absolutamente desinteresadamente. Quiere ayudar a esas 3 personas con la condición de que esas 3 personas, a su vez, cada uno de ellos, ayude a otros 3. Y ahí se va extendiendo esa cadena de favores, ¿verdad? Favores, como digo, desinteresados, y se va extendiendo. Y la película quiere demostrar que un pequeño gesto puede ser o puede tener un gran impacto. Y a menudo la gente que ha pasado por momentos difíciles, que está pasando por momentos difíciles, que está sufriendo o ha sufrido de alguna manera, siente también el deseo de querer ayudar a otras personas. De alguna manera se genera en nosotros una empatía, porque entendemos lo que esas personas están pasando. Nosotros hemos pasado por ahí y queremos, de alguna manera, también ayudar a esas otras personas. Pablo, el apóstol Pablo, dice que las pruebas y las dificultades que vivimos cada uno de nosotros no solo nos hacen crecer, nos hacen madurar, sino que también nos preparan para consolar y ayudar a quienes también están pasando por momentos de dificultad o situaciones parecidas a las que nosotros hemos podido enfrentar. Él dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 4, este es nuestro texto de cabecera. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 4, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Un texto claro, ¿verdad? Padre de misericordias, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que también nosotros aprendamos a consolar a otras personas. Y si os dais cuenta, Pablo no está diciendo que Dios vaya a solucionar de una manera mágica todas o cada una de nuestras circunstancias, sean las que sean. Pablo no está diciendo que Dios va a intervenir de una manera sobrenatural para arreglar o solucionar todos nuestros problemas, sino que nos consuela. Dios nos va a consolar. ¿Por qué? Para que nosotros podamos hacer lo mismo con otros. Hemos hablado mucho en estos últimos meses, bueno, yo diría que en este último año y medio, hemos estado hablando mucho sobre predicar el Evangelio, hacer discípulos, y cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, comenzó su ministerio público, y Él llama a aquellos 3 o aquellos 4 primeros discípulos, aquellos 4 pescadores para que se convirtieran en sus discípulos. ¿Qué les dijo? ¿Que Él los haría? Pescadores de hombres, ¿verdad? Al principio de su ministerio, Jesús llama a sus discípulos a ser pescadores de hombres, a ser pescadores de hombres. Es decir, a predicar el Evangelio. Pero al final, cuando se despidió de ellos, de sus discípulos, ya de los 12, bueno, 11, porque Judas le había traicionado, les dio otra tarea. ¿Qué tarea les dio? Al principio les dio la tarea de pescar y al final les dio la tarea de limpiar los pescados, de hacer discípulos, efectivamente, de hacer discípulos, ¿verdad? De ir y predicar haciendo discípulos en todas las naciones, de limpiar el pescado. Y esto implica mucho más que pescar o simplemente predicar el Evangelio, que es importante. Significa enseñar, significa guiar, cuidar a esos peces que el Señor nos ha encomendado. ¿Amén? ¿Me hago entender? ¿Sí? Dios nos da herramientas a través de su palabra para que nosotros podamos llevar a cabo todo esto. Y también para que podamos enfrentar cualquier dificultad, la que sea.
nos da herramientas a través de su palabra para que nosotros podamos enfrentar las circunstancias que sean, los problemas que sean, que puedan venir a nuestra vida. Podemos hacerlo porque tenemos herramientas en la palabra del Señor que nos capacitan y nos ayudan. Piensa en lo que estás enfrentando en este momento. Piensa en la situación que puedas estar viviendo tú personalmente en este tiempo. Sea la que sea. Es un tema personal, un problema de trabajo, una circunstancia familiar, la que sea. Hay herramientas en la palabra del Señor que van a ayudarte en tu momento concreto o en tu situación concreta, en esa circunstancia específica que estás viviendo. Porque la palabra del Señor, porque el Señor es así, y su palabra, Él es Padre de misericordias. Y en su palabra podemos encontrar todo lo que necesitamos, sea lo que sea, para poder enfrentar las circunstancias que puedan venir a nuestra vida. Y hablo de herramientas y quiero dar un ejemplo. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, Filipenses 4, versículo 8, un texto muy conocido. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo aquello bello, todo lo admirable. Piensen en esas cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué herramientas podemos encontrar aquí? Que el Señor nos pueda ayudar a enfrentar las circunstancias que podamos estar viviendo cada uno. Te pregunto, ¿qué estás atravesando? ¿Qué circunstancia puedes estar viviendo en este momento? ¿Y esto cómo nos puede ayudar? Fijaros lo que dice. Concéntrense, por ejemplo, en todo lo verdadero. A veces el enemigo mete pensamientos en nuestra mente que tratan de desanimarnos, tratan de desalentarnos, tratan de que arrojemos la toalla. Quiere hacernos creer que no valemos para nada, que no servimos para nada, que nuestro ministerio, que nuestras capacidades, que nuestras responsabilidades, a lo mejor como esposo, como padre, como hijo, lo que sea, en tu trabajo. Sin embargo, el Señor dice, piensa en todo lo verdadero. Desecha esas mentiras que vienen del padre de mentira. Desecha todos esos pensamientos que no vienen de Dios. Dios te ama tal y como eres. Dios no necesita que hagas el pinopuente para ganarte el respeto o la admiración de Dios. Dios te ama porque te ama. Esa es la gracia. Y a veces el diablo nos hace sentir como auténticos fracasados. Pero aquí dice que desechemos todo aquello que no es verdadero. Es decir, en la palabra del Señor encontramos herramientas que nos ayudan a poder enfrentar las circunstancias que nos puedan venir, sean las que sean. Imagina que estás construyendo una cabaña y tienes tu martillo, tu sierra, tu destornillador, las herramientas que puedas necesitar. Ahí las tienes. Si luego, después de terminar esa cabaña, necesitas construir un tejado en otro sitio, un techo, lo que sea, en otro lado, no es de recibo que vayas y vuelvas a comprar esas herramientas en la ferretería. Ya las tienes, esas herramientas ya te valen, ya las has usado y las puedes seguir usando. Así es el Señor con nosotros, hermanos. Esas herramientas que aprendemos, esas herramientas que el Señor nos da, las podemos usar una y otra vez. No solo en nuestra propia vida, sino que además podemos ser de ayuda y de bendición para otras personas. Usaríamos una y otra vez las mismas herramientas. Esas que hemos tenido que utilizar o usar en experiencias o circunstancias personales de nuestra vida. Dios puede, y a veces lo hace, solucionar todos y cada uno de nuestros problemas así. Él puede hacerlo. Y de hecho, como digo, a veces lo hace y soluciona todos nuestros problemas de la noche a la mañana, de inmediato. Pero no siempre es así. Dios no a veces viene como un manitas a casa a arreglarnos todos nuestros problemas de una manera mágica. No lo arregla todo de manera sistemática. Él quiere que aprendamos de nuestras propias experiencias, hermanos. Quiere que aprendamos y que estemos también nosotros dispuestos a compartir lo que aprendemos con otras personas, con otros que puedan estar pasando esas mismas circunstancias. Y esto de alguna manera cierra el círculo.
enseñar las herramientas a otros para que ellos a su vez transmitan a otros esas mismas herramientas. Y esto es el discipulado. Hay un libro que se titula, que recomiendo, por cierto, La consejería, la otra cara del discipulado. Es muy bueno. Y es verdad. A veces el discipulado no solamente es enseñar 4 lecciones básicas acerca de la Biblia, es compartir vida, es compartir experiencia, es compartir los momentos difíciles que estamos viviendo, es ser vulnerables con aquellos que están a nuestro alrededor y no esconder nada. Nosotros vivimos estas circunstancias, vivimos esta experiencia. Yo me acuerdo de una señora hace muchos años, creyente. Yo tenía mucha amistad con ella y la visitábamos los jóvenes de la iglesia, era una señora muy, muy mayor, y los jovencitos de la iglesia la visitábamos y siempre tenía una palabra de consolación, de ánimo, en fin. Y ella nos decía que a ese grupito más reducido con el que trabajaba y nos aconsejaba, en fin, ella decía que jamás en la vida podía demostrarle a nadie sus propias debilidades. Porque si ella como consejera demostraba que pasaba por problemas, ¿qué autoridad iba a tener para poder aconsejar luego a otros? Claro, en aquel momento aquello a mí me sonaba bastante bien, ¿verdad? Pero nada más lejos de la realidad, con todo el cariño y el respeto para América, que así se llamaba. No, tenemos que demostrarnos cómo estamos, lo que somos, lo que vivimos. No tenemos por qué esconderlos, sino al contrario, dar testimonio de cómo el Señor, aún en medio de nuestras dificultades, se fija en nosotros, viene a nosotros, nos ayuda, nos da esas herramientas para poder salir adelante y dar testimonio precisamente de la victoria que podemos tener en el Señor. Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 2 al 13, dice: me has oído, hablándole a Timoteo, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas también a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Nuestros problemas no son solo cosas que pasan, hermanos. Y ninguno de los que estamos aquí podemos decir que no, que yo no tengo problemas o que no vivo o he vivido circunstancias realmente complicadas en mi vida. No son solo cosas que pasan, sino oportunidades para crecer, madurar y luego ayudar a otros a resolver sus propios problemas. Un discípulo ve las dificultades, las heridas, las pérdidas, los fracasos como parte de su proceso, del proceso de Dios en nuestras propias vidas. Dios no provoca nuestros problemas. Dios no trae las dificultades a nuestra vida. Vivimos en un mundo roto y enfrentamos los mismos problemas que cualquier otra persona. La palabra nos dice que llueve sobre justos e injustos, ¿verdad? Pero sí es cierto que estando el Señor de nuestro lado, podemos aprender, podemos crecer, podemos madurar, podemos ser capacitados para también nosotros ser de consolación a otras personas. Todos fallamos, nadie es perfecto. Bueno, yo casi. Quizás creciste en un hogar desestructurado, roto, con padres imperfectos. Todos llegamos a la vida adulta con heridas, problemas y estrés en el trabajo, circunstancias realmente complicadas con los jefes o con los compañeros, en el matrimonio, y podríamos seguir diciendo muchas cosas, ¿verdad? Realidades que enfrentamos en nuestro día a día y que son muchas veces realmente complicadas. Estamos en el mundo y esa es nuestra realidad. Hay cosas que no se pueden evitar, pero Dios está interesado en ti. Dios está interesado en ti. Y hay ese dicho que dice que no estamos dejados de la mano de Dios. Y es verdad, no estamos dejados de la mano de Dios. Dios está con nosotros todo el tiempo. Quiero recordar que fue Pedro también compartiendo hace poco la palabra que nos hablaba, creo que eras tú el que decía de llevar en las manos, ¿no? Llevaba en el brazo y solamente se veían las huellas de una persona en la arena de la playa y esta persona decía, joder, en el momento que más te necesito me has dejado solo. Y el Señor le dice, es que las huellas que estás viendo son las mías, yo te llevo en mis brazos. Y es así, es verdad. El Señor está interesado en ti, está interesado en mí. Y aunque no provoque esas circunstancias, las aprovecha para ayudarnos a crecer, para, de alguna manera, hermanos, devolvernos a ese diseño original, aquel que perdimos cuando el pecado entró en este mundo. El Señor quiere trabajar en nosotros para ayudarnos a crecer y a madurar.
La mayoría de las personas que han sufrido, como decía antes, sienten el deseo de ayudar a otros. Sienten el deseo de ayudar a otros. Y es importante entender nosotros y ayudar a entender a otros que nuestro dolor, cuando lo ponemos en las manos de Dios, es una formación personal que transforma nuestras vidas. Nos ayuda a crecer, tanto en lo espiritual como en nuestra vida diaria, o en lo natural, si lo quieres decir así. El diablo quiere que creas que tu dolor es único, que te lo mereces, que no vales nada, y debemos desechar toda mentira. El diablo es padre de mentira. Tenemos que desechar toda mentira. Nosotros no somos los únicos que sufrimos, lo decía el apóstol Pedro, ¿verdad? No os sorprendáis de ese fuego de prueba que viene sobre nuestras vidas, porque esto se va repitiendo en nuestros hermanos a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. No somos los únicos que sufrimos en absoluto, pero ese dolor en las manos de Dios nos ayuda, como digo, a nosotros y a otros. Puede convertir en una herramienta útil en nuestras manos para ser de bendición a otras personas. Quiero ir terminando. No me voy a alargar en esta mañana. Un buen ejemplo de todo esto es José, el patriarca. Todos conocemos la historia, ¿sí? ¿Conocemos la historia de José? El bisnieto de Abraham. Él es un buen ejemplo. Él conectó el haber sido secuestrado por sus hermanos y vendido como esclavo con la preparación que Dios le dio para salvar a su familia del hambre que tendría que venir sobre la tierra. Cuando José se dio a conocer, se reveló a sus hermanos al final, les dijo que no se culparan. Él les ayudó a cambiar el enfoque de sí mismos, que se sentían culpables. Hay una conversación donde ellos están hablando y creen que José no les está entendiendo, pero José les entendía perfectamente. Y decía, al final están demandando la sangre de nuestro hermano sobre nosotros, Dios. Y Rubén dice, es que me tenías que haber hecho caso. Y estaban ahí hechos polvo, se sentían culpables. Aunque todavía no sabían que el que estaba delante era José, ellos se sentían culpables por lo que le habían hecho a su hermano. Él les ayudó a cambiar el enfoque de sí mismos a Dios. Como él decía, sacar el enfoque de sí para ponerlo en Dios, quien lo había enviado a este lugar antes que a vosotros, a fin de preservarles la vida. Dios ha obrado en medio de todas estas circunstancias. No os compliquéis más la existencia, no os amarguéis. Dios ha utilizado todo esto para que de alguna manera yo llegase antes a este sitio, a este lugar, y pudiese preservarles la vida. Génesis capítulo 45, versículo 5. ¿Fue José consciente de todo esto durante todo el tiempo? No. Cuando lo metieron en el pozo y luego en la cárcel, José no estaba contando chistes. Cuando el copero a quien José había ayudado y le había profetizado lo que le había pasado, le había ayudado allí en la cárcel, el copero se olvidó de él. ¿Y sabéis lo que hizo inmediatamente después José? Empezó a recitar Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. No. José no estaba en esa. José lo estaba pasando realmente mal. Sin embargo, más tarde José pudo unir esos dos puntos entre el abuso que sufrió y el plan de Dios para su vida. ¿José ignoró lo que hicieron sus hermanos? No. En medio de esa conversación que los hermanos estaban teniendo y reprochándose, y Rubén echándoles en cara, dice, mira que os dije que no le matarais, y estaban ahí discutiendo y sintiendo culpa por lo que le habían hecho a su hermano con anterioridad. Dice que José se tiene que ir aparte y él llora. Él tiene que desahogarse. José tenía mucho dentro acumulado todavía. José no pasa por alto o ignoró lo que los hermanos le hicieron. Él tenía heridas también. Y los responsabilizó por lo que hicieron, pero como decía antes, no se quedó ahí. José incluyó a Dios en esa ecuación, en lo que le había pasado, y conectó lo que hicieron sus hermanos con el propósito de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos,
para mantener con vida a mucho pueblo. Por ejemplo, esto de que Dios nos da herramientas a través de las circunstancias que vivimos. ¿Os acordáis de Moisés? Él era el juez, tenía que atender a muchísima gente cada día y su suegro Jetro, que le ve, llega un momento que le dice, mira, si no vas a terminar bien, te estás quemando, esto es mucho trabajo, mucha carga para ti, soportar tú solo todo el peso de este pueblo. Nombra jueces, a personas capacitadas, nómbralos y ponlos sobre millares, sobre centenares, sobre decenas, organiza. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés hizo precisamente esto, siguió el ejemplo o el consejo de su suegro, pero si había alguien capacitado para formar a esos jueces por su propia experiencia, por la presión que había vivido, por las circunstancias de tener que soportar al pueblo, ¿quién era? Era Moisés. El consejo se lo dio el suegro, pero quien capacitó a esos jueces por la propia experiencia que él había vivido fue Moisés. Fue Moisés. ¿En qué momento de tu vida te encuentras? ¿Qué circunstancias puedes estar viviendo o has vivido? En Gálatas, capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos de esta manera la ley de Cristo. Cumplamos de esta manera la ley de Cristo. ¿Cómo? Soportándonos los unos a los otros, soportando o sobrellevando las cargas los unos de los otros. Los primeros cristianos fueron llamados los seguidores del camino. Sí, sabemos esto, ¿verdad? Los seguidores del camino. Y Jesús mismo dijo ser el camino. Él nos dejó su ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir sus pasos. Y es que este plan, el plan de Dios, el propósito de Dios estaba predestinado desde antes de la creación del mundo. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, versículo 29. Dios nos conoce, nos conocía y nos conoce de una manera profunda a todos y a cada uno de nosotros. Nos eligió para ser como su propio Hijo. Fuimos predestinados no para ser salvos, porque la salvación no es para unos pocos. La predestinación para la salvación no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo aquí. Hemos sido predestinados todos y cada uno de nosotros para ser como su Hijo. Ese era el propósito de Dios, que la humanidad llegase a recuperar lo que perdimos, ese diseño original. Y Dios está trabajando en nosotros, está moldeando nuestras vidas, nos está enseñando a través de la palabra, pero también a través de las circunstancias, para que nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro temperamento, lo que somos, pueda ser transformado de día en día para podernos ir pareciendo cada vez más a Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que Dios nos llama a todos y a cada uno de nosotros a colaborar con Él en el discipulado, en el limpiar peces, no solo en pescarlos, sino en limpiarlos, en trabajar con las personas que Dios pone a nuestro alcance, a nuestro lado, para ayudarles también en sus circunstancias con aquello que nosotros hemos aprendido. Esas circunstancias que nosotros hemos vivido en las manos de Dios son herramientas poderosas que Dios nos da para ayudar a otras personas. No estás viviendo lo que estás viviendo por mera casualidad. Hay un propósito de Dios detrás de todo eso, la de transformar tu mente, la de transformar tu corazón, la de hacerte una persona nueva, la de llevarte a ese diseño original, pero además te está capacitando para que tú ayudes a otros el día menos pensado. En eso consiste el discipulado. Es el proceso de construir la vida de Cristo en otras personas. Repito, ¿por qué situación, depresión o estrés estás pasando o has pasado? Porque así se forman los diamantes, conocemos esto, ¿verdad? De un trozo de carbón, de un simple trozo sometido a mucha presión durante muchísimos años, se va forjando un diamante. Imagínate a ti ahora en este momento como ese trozo de carbón, con la presión de las circunstancias que puedas estar viviendo. Dios está forjando en ti un auténtico diamante. ¿Por qué?
Porque Dios quiere que nos parezcamos a su Hijo. Dios quiere devolvernos a ese diseño original. Tu dolor tiene un propósito. Tu transformación, tu madurez como persona, como creyente en lo espiritual, en lo natural. Tu dolor tiene una misión, el otro. Son las dos caras de una misma moneda. Lo que Dios hace en nosotros, hay la cara, ¿verdad?, del rey o de quien sea, va imprimiendo en nosotros esa imagen de Dios, esa imagen de su Hijo, y por otro lado que está la cara o cruz, ¿no? ¿Cómo es lo de la moneda? La cara o cruz, ¿no? En la otra cara de la moneda está la otra persona. La clave de todo esto es que llegue un momento en nuestra vida, hermanos, donde saquemos el foco de nosotros y lo pongamos en el prójimo. Que salgamos de nuestras circunstancias, porque Dios nos va a ayudar a salir de ahí, y lo podamos poner en otras personas para ayudarlas. Porque lo que tú estás viviendo hoy lo va a vivir otro mañana. Y aunque no seamos conscientes en este momento, Dios te está forjando, te está capacitando, te está armando para que tú seas un canal de bendición para otras personas. Termino. Imaginaros lo que estaba pasando durante la Segunda Guerra Mundial en Londres. ¿Sabéis lo que pasó en Londres durante la Segunda Guerra Mundial? Fue bombardeado una y otra vez por la Luftwaffe, ¿no? La Luftwaffe. La aviación alemana, la aviación nazi. Una y otra vez, día tras día, por las noches, bombardeos. Sacaban a los niños de las ciudades, los llevaban al campo, a otros sitios donde pudiesen estar a salvo. La gente se escondía en los refugios para intentar salvar sus vidas. Fueron momentos de angustia, momentos realmente complicados, momentos realmente difíciles para todas esas personas. Era un tiempo de incertidumbre, pero si esas personas llegan a saber cuál es el final, si esas personas hubiesen sabido de antemano que los nazis que iban a ser vencidos, que el ejército alemán iba a ser derrotado, que Inglaterra y por supuesto Londres no iban a caer en manos del enemigo, sino que iban a ser preservados, estoy seguro de que hubiesen enfrentado las circunstancias de otra manera completamente diferentes. Esa tiene que ser nuestra actitud. Enfrentar las circunstancias de una manera diferente. Porque aquí sí que te voy a meter un spoiler. Igual que no hice el spoiler con lo de la película, lo hago con esto. Tienes la victoria asegurada. Tienes la victoria garantizada. ¿Por qué? Porque Dios la ha prometido. Y Dios no depende ni de tu estado de ánimo, ni del mío, ni de tus emociones, ni de tus cocos mentales, ni de los míos, que también los tengo y muchos. Dios es fiel a su palabra y lo que Él promete, lo cumple. Amén. Que el Señor os bendiga a todos y a cada uno de vosotros. Que sepamos captar esas herramientas que Dios nos da para trabajar en nosotros y en los demás. Vamos a tener un tiempo de compartir, de Santa Cena.